Moodle fue construido para el aprendizaje global. Es mundialmente probado y de confianza. Tiene la confianza de instituciones y organizaciones grandes y pequeñas, incluyendo Shell, la Escuela Londinense de Economía, la Universidad Estatal de Nueva York, Microsoft y la Universidad Abierta del Reino Unido, entre otras. El número de usuarios de Moodle a nivel mundial es de más de 200 millones de usuarios y sigue creciendo. Entre usuarios académicos y empresariales lo convierten en la plataforma de aprendizaje más ampliamente utilizada del mundo. Moodle es diseñado para soportar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Con más de 10 años de desarrollo guiado por la pedagogía del constructivismo social, Moodle proporciona un conjunto poderoso de herramientas centradas en el estudiante y ambientes de aprendizaje colaborativo que le dan poder tanto a la enseñanza como al aprendizaje. Moodle es fácil de usar, una interfaz simple, limpia, características como arrastrar y soltar, y recursos bien documentados junto con mejoras continuas en usabilidad hacen a Moodle fácil de aprender y usar. Moodle es gratuito, sin cargos por licenciamiento. Es proporcionado gratuitamente como programa de código abierto, bajo la licencia pública general GNU. Cualquier persona puede adaptar, extender o modificar Moodle, tanto para proyectos comerciales como no comerciales, sin pago de cuotas por licenciamiento y beneficiarse del costo-beneficio, flexibilidad y otras ventajas de usar Moodle. Moodle está siempre actualizado. La implementación de Moodle en código abierto significa que Moodle está continuamente revisado y mejorado para adecuarse a las necesidades actuales y cambiantes de los usuarios. Las capacidades multilingüajes de Moodle aseguran que no haya limitaciones lingüísticas para aprender en línea. La comunidad Moodle ha traducido a más de 120 idiomas y siguen aumentando, para que los usuarios puedan adaptar al idioma local o nacional su sitio Moodle, junto con muchos recursos, soporte y discusiones comunitarias disponibles en varios idiomas.